Listo, chicos. Entonces, pues como pueden mirar en la diapositiva, la práctica consiste pues básicamente en un sensor de enamoramiento. Entonces, a través de un sensor, básicamente se va a medir pues como qué tan enamorada está la persona. Claro que teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos ahora, pues ya les voy a explicar cómo se va a caracterizar eso en la simulación. Entonces, para eso, pues vamos a necesitar eh, tres diodos LED, bueno, las tres resistencias de 220 para cada LED y un sensor de temperatura que va a ser el TMP36. Bueno, los cables, protoboard, lo de siempre. Pero entonces, bueno, en relación al sensor de temperatura, hay que mencionar lo siguiente. Normalmente cuando se desarrollaba esta práctica, eh, no, a veces no se conseguía el sensor TMP36 aquí en Popayán. Entonces muchos optaban por utilizar el sensor de HT11, que es un sensor de temperatura y humedad. Pero entonces, con respecto a al objetivo, o bueno, a la descripción de la práctica, tiene una limitante. Sucede que el sensor de HT11 es un sensor que mide la temperatura ambiente. Y la idea de este sensor del TMP36 es que mida la temperatura por contacto, es decir, que mida la temperatura de la piel y con respecto a eso, pues de un valor y obtenga una reacción que, pues, entre comillas, sería qué tan enamorado está la persona. Entonces, como les decía, ese sensor, el TMP36, es un sensor tipo de contacto que va a detectar la temperatura de su dedo, ¿sí? Y pues o su mano, para, digamos, determinar esa elevación en la temperatura. Bueno, el sensor ahorita en el gráfico se los explico cuál es la estructura. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en relación al valor de temperatura que lea del sensor, entonces se van a ir encendiendo paulatinamente unos LEDs. Entonces, conforme, bueno, entre comillas, entre más enamorado esté, pues más LEDs se van a encender. Si no, caso contrario, pues se van a encender menos o no se va a encender ninguno. Listo, entonces en términos ya técnicos, lo que va a pasar es que ese valor de temperatura que va a leer el sensor, el TMP36, lo va a transformar en una señal eléctrica. Entonces, a través de los cambios de voltaje que se den de ese sensor, se van a manejar una lógica que pues va a enviar una señal para que se encienda uno o más LEDs, dependiendo del valor de temperatura que se esté detectando y que se esté condicionando desde el código. Entonces, aquí tenemos el gráfico. Profe, se le escucha entrecortado. Profe, Es muy profe, 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 profe. No se le escucha nada, profe, tiene intermitencia. tenemos, como ya decíamos, Profe, no se le escucha nada. Profe. allí ya me escuchan. Sí, profe. Ah, listo. No, parece que tenía un problema de redes que empezó a llover y está fallando. Listo, entonces, bueno, les decía, en esta parte entonces tenemos el circuito
Como ya les mencionaba, entonces son 3 LEDs, cada quien a su resistencia de 220. Y por acá pues tenemos el sensor de temperatura, el Profe, las TMP36. Profe, diapositivas. nuestra pantalla compartida. Ah, ya, perdón. Ya les comparto. ¿Qué las diapositivas qué? Ah, que no se mira, ya. Listo. Listo, ahí sí ya se mira, ya me escuchan. Sí, profe, ya. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces aquí, pues bueno, vamos a ver más de cerca un poco el TMP36 para mencionarles algo. Bueno, resulta que este sensor pues es muy pequeño, ¿sí? Como de pronto se alcanza a percibir en la imagen, y tiene una característica. Entonces, ese sensor, la parte plástica, ¿sí? Tiene una parte que es plana y el otro extremo pues es como redondeado, es como una media circunferencia. Entonces, ¿para qué pues les indico esto? Entonces ustedes cuando tengan de cara el sensor, el TMP36, lo que van a hacer es para identificar, digamos, cuál es la pata que va conectada a alimentación y cuál va conectada a masa, es identificar la parte plana del sensor. Entonces, una vez tengan ustedes de frente la parte plana, entonces comenzando desde el extremo izquierdo, la primera pata, entonces esa va a ser la que va a ir conectada a la fuente de alimentación, como aquí podemos ver con el cable rojo que nos indica eso, de acuerdo a la convención de colores. La siguiente pata, la pata del medio, esa es la pata que va a enviar los datos, ¿sí? Pero entonces también hay que resaltar que este sensor es un sensor de tipo analógico. Y por esa razón el cable, bueno, el que va, digamos, a recoger los datos del sensor va conectado a un pin analógico, que en este caso es el pin A0, ¿sí? Para hacer la lectura. De otro lado, pues ya tenemos la última pata, que es la que estaría en el extremo derecho, viendo de frente la parte plana, que pues ya haría la parte de la masa o lo que sería la conexión a tierra o a GND del Arduino. Entonces, como pueden ver, pues también por la convención de colores, el cable negro pues me indica esa parte. ¿Listo? Para los LEDs, lo mismo, son los pines digitales, ustedes ya escogerán cuál pin quieren conectarlo, recomendándoles de pronto que pues tomen los pines digitales desde el pin 2 hacia arriba, entonces podría ser el 2, 3, 4 o 4, 5, 6, bueno, como ustedes quieran. Aquí en la parte izquierda entonces tenemos también el esquemático para apoyar la vista, y entonces aquí tenemos, bueno, cada uno de estos elementos conectados, bueno, a su respectivo pin, y pues con la resistencia que va conectado a tierra. De igual manera, el sensor de temperatura, entonces como ya explicamos, va a tener una de sus patas conectado a 5 voltios y la otra pata a tierra. Y la pata del medio va a ir conectado al pin analógico 0 para enviar los datos de lectura. Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. El, el, el analógico eso sería una entrada, ¿cierto? Ujú, exactamente, es una entrada. El de la Y los otros pues sería configurarlos como salidas. una entrada. Ah, listo, profe. Ah, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces continuamos. Entonces vamos a pasar a una etapa inicial del código. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, como siempre, pues tenemos aquí el void setup, ¿sí? Donde vamos a poner y a definir nuestras variables. Este for que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Pues digamos que es un método como para hacer digamos, la asignación de los distintos pines, digamos, como salida. Esta se podría utilizar como para efectos de definir los LEDs. Bueno, esto se los explico, pero de todas formas no se los recomiendo. De todas maneras, pues está aquí como para ilustrarlo y para que vean qué se puede hacer. Entonces aquí básicamente se define una variable que se llama numpin, ¿sí? Entonces aquí se hace este ciclo for donde inicialmente numpin vale 2 y lo va a hacer hasta que numpin valga 5, incrementando la variable pin de uno en uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aquí ustedes ya saben
que yo tengo a través de pin mode, yo puedo decirle qué pin voy a utilizar y además decirle cómo se va a comportar, si se va a comportar como una entrada o como una salida. Además, con el método digital write, entonces yo para efectos, por ejemplo, teniendo en cuenta cuando ustedes realizaron la práctica del semáforo, se dieron cuenta que a veces esos LEDs empezaban a alumbrar por sí solos. Entonces, ¿qué se recomendaba hacer? Inicializar esos pines en bajo. De hecho, lo mismo hicimos en el ensamblador. Entonces aquí pues está eso que digamos que con un digital write al determinado pin lo voy a inicializar en bajo para que inicien los LEDs apagados y pues ya se enciendan con la interacción con el sensor. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, aquí tengo un pin igual a 2. Entonces aquí cuando pin mode para el pin 2 lo configura como salida, luego digital write numpin lo pone como 2 y lo va a inicializar en bajo. Sale del for, entonces numpin ya no vale 2 porque se incrementa aquí. Y pues entonces ahora numpin valdría 3. Entonces, ¿cuál pin voy a configurar? Entonces, pin mode va a ser igual a 3 como salida y luego digital ground va a ser el pin 3 en bajo. ¿Listo? Ese ciclo lo va a hacer hasta el pin 5. Por lo que les digo, de pronto no se los recomiendo porque dependiendo, pues en el caso de un Arduino, dependiendo de la versión del Arduino, pueda que eso les genere un error. Entonces es mejor pues hacerlo pues uno por uno, entonces decir, bueno, pin mode, pin 2 como salida, en bajo, pin 3, pin 4, hasta que, bueno, los pines que ustedes vayan a utilizar. De todas formas, como les digo, ahí está el ciclo si lo quieren probar, pero como les digo, si quieren lo recomiendo hacerlo de la otra manera. Bueno, mirando en la parte inicial entonces del código, aquí se ha definido una constante donde se va a guardar la lectura o el valor que tenga el pin A0, ¿sí? El pin analógico, ¿cierto? Bueno, de hecho ahí lo estamos guardando el valor A0 dentro de esa variable que se llama pin sensor. Igual, o sea, pues si ustedes ponen después A0, igual les va a tomar el dato, eso no importa, sino que es una cuestión de cómo parametrizar variables, como para ver qué parámetro estoy utilizando. La siguiente parte, aquí donde está la parte de una flotante, de un valor flotante que se llama temperatura de referencia, que está inicializado en 20. Bueno, ¿para qué sirve ese valor de referencia? En condiciones normales, si hubiéramos podido hacer la práctica en el salón de clases, podríamos determinar que dependiendo de la temperatura ambiente, pues puede variar esa temperatura de referencia. Sí, o sea que de pronto el sensor, el TMP, esté un poco más cálido, un poco más frío. Entonces la temperatura inicial podría estar en esos 20 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo toque el sensor, entonces mi escala va a trabajar, bueno, digamos, de 20 hacia arriba, ¿sí? Porque esa es la temperatura a la que está por defecto el sensor. Por decir algo, que de pronto ese valor es relativo, o sea, puede ser diferente para unos u otros. Supongamos que estando en el salón de clase, de pronto para los que están adentro del salón, puede ser la temperatura más o menos, no sé, esos 20. Y supongamos que para compañeros que estén más cerca de la puerta, entonces esté un poco más frío, entonces la temperatura pues, esté en unos 15 grados, por decir algo. Entonces la temperatura de referencia para los primeros sería 20, para los segundos sería 15. Sí, pero es un parámetro que, pues, como les digo, ya en la práctica real tocaba ajustarlo, dependiendo del valor que se lea. Entonces, para esa primera condición, es que vamos a ejecutar esta primera parte del código. Entonces, una vez aclarado la parte del setup, donde ya siempre ya sabemos que tenemos que definir todos los pines que vayamos a utilizar y definirlos si vamos a utilizarlos como entradas o como salidas, como la pregunta que hizo Miguel ahora, entonces que por lo menos de esos pines que vamos a utilizar, entonces el pin analógico lo vamos a configurar como una entrada. Aquí entonces en el loop, como ya hemos dicho, es donde se va a ejecutar cíclicamente la parte del código. Entonces aquí se ha definido un valor, digamos, de tipo entero, una variable que se llama valSensor, que igual, como les digo, ustedes pueden llamarlo como quieran. Y lo vamos a guardar en este valor sensor, la lectura de pin sensor, que como ya dijimos, entonces, ¿quién es pin sensor? Pin sensor es el pin analógico 0, ¿cierto? Entonces, digamos, como ya dijimos que es un pin analógico, entonces ya no vamos a utilizar el método, o sea, que de los que hemos visto, o sea, el digital write o el digital read. Entonces, como es un pin, o bueno, la lectura del sensor es de tipo analógico, entonces vamos a utilizar el método analog read. Entonces, en analog read, como les digo, pueden poner aquí sea pin sensor o directamente pueden poner A0. Entonces, él ya sabe que va a leer lo que provenga de ese pin, del A0.
y lo vamos a guardar aquí en val sensor. ¿Listo? Entonces, en esta parte, lo que se va a hacer sencillamente es como para detectar los valores que está midiendo este sensor. Entonces, lo que vamos a hacer únicamente es imprimir el valor que esté entrando en ese sensor. Ya en la siguiente parte, pues ya les voy a mostrar el código de la siguiente parte que relaciona la parte del sensor con la parte de los LEDs, lo que les decía. Entonces, a mayor temperatura que esté detectando el TMP36, pues va a detectar, o bueno, se van a encender más LEDs, ¿sí? O lo que es lo mismo con el nombre de la práctica, digamos, que dependiendo de qué tan enamorado esté, pues más LEDs se van a encender. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, asumo que ninguna. Entonces, este código pues ya se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, así como la imagen para que vayan viendo el diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, de momento sería eso y ya les comparto también la siguiente parte del código que simplemente es como complemento a eso que ya estamos viendo aquí. Realmente no es muy complicado.